Los 5 mejores libros que un ingeniero de software, un programador, un desarrollador debería leer. Y lo que me gusta de este artículo no es que no estoy de acuerdo, digamos, o sea, me parecen buenos los libros, también añadiré los que a mí me interesan o los que yo recomendaría, pero lo que me gusta es que no solo hablas de libros de programación, sino que también recomienda otros libros que no son meramente de código, cosa que me parece muy importante y muy interesante para formarte no solo como desarrollador, sino también como persona, ¿no? Es importante. Entonces, esto lo he traducido con el Translate de Safari. Si veis cosas raras, es culpa suya, no mía. Podríamos haberlo comentado en inglés, pero si alguno pues aún no sabe, no lo entiende bien, es mejor lo tenemos en español, lo vamos leyendo y lo vemos. 5 libros que cada desarrollador, software engineer, ingeniero de software, ingeniero informático debería leer. Bueno, este es Ryan quien escribe el artículo. Y bueno, aquí los tenemos, ¿no? ¿De dónde sacó, en primer lugar, de dónde sacó los libros? ¿Se los inventó? No. Vale, hizo una lista, para conseguir una lista de alta calidad, pues hizo una referencia cruzada de recomendaciones en Hacker News, las menciones en Reddit y las reseñas de Amazon. Entonces, tras hacer esto, pues ha encontrado con Introducción al algoritmo, ¿vale? Introducción a los algoritmos. Este librito de aquí, ¿vale? Que personalmente este libro no me lo he leído, sí que he leído libros sobre algoritmos, no este en cuestión, pero sé que es un libro bastante conocido y que bastante gente recomienda, ¿vale? Y es un libro sobre algoritmos y estructuras de datos. El tema de las estructuras de datos a mí siempre me gustó y no me pareció complicado, pero cuando lo estábamos estudiando en la carrera, muchísimas personas les costaba mucho el tema de la estructura de datos. Y yo no lo vi tan difícil. O sea, a ver, hicimos listas linkadas, hicimos árboles, estructuras de árboles de distintos formatos, niveles, árboles binarios, árboles no binarios, pero al final, y todo esto lo programamos en C++, y yo no lo vi tan difícil. De hecho, a mí me gustó bastante el tema de la estructura de datos. Vale, esto nos comenta que lo estuvo leyendo pues en su universidad. Entonces, ¿qué sale de aquí? Pues bueno, es el libro más mencionado en R programación, que es el de Introducción a los algoritmos. Es el segundo libro más mencionado en CS Career Question, ¿vale? CS es Computer Science, este es el Reddit de Computer Science, preguntas sobre la carrera, solo después de el libro de preparación para las entrevistas, Cracking the Coding Interview, ¿vale? Que es un libro que yo también me han recomendado, no he leído aún, pero me gustaría leerlo y comentarlo con vosotros, pero es el libro Cracking the Coding Interview. También es uno de los mejores libros según Hacker News y una 4,6 estrellas en Amazon. ¿Qué podemos sacar de aquí? Oye, que es interesante que os lo leáis, yo no me lo he leído, me lo apunto a la lista de libros que leer, es interesante. Siguiente libro, Código Limpio, ¿vale? Este código es un clásico. Aquí poca cosa puedo decir de él, no me lo leí en su momento, me gustó bastante. Es un libro que ya tiene sus años, eso también es un problema al final porque, bueno, lo primero, tiene unos años pero el precio no ha bajado, sigue asquerosamente caro. Y en segundo lugar, muchos de los problemas o del tema que quería corregir Martin con el libro, y no es de ninguna manera desprestigiar al autor, porque cuando yo me lo leí la primera vez me encantó, hay algunos temas que se han quedado un poco obsoletos. No diría obsoletos, pero sí que con las tecnologías que tenemos ahora de desarrollo sí que no son tan graves o se pueden mitigar simplemente por a lo mejor cómo te lo gestiona el entorno de desarrollo, que ya no es simplemente un editor de texto, sino que tiene pues comprende de alguna manera tu código, puede colapsar funciones, puede refactorizar por sí mismo. Entonces, algunos temas, ¿no?, del código limpio que ya han quedado de alguna manera desfasados. Yo aún así recomiendo su lectura porque ves cómo eran las cosas antes, cómo había que corregirlas y muchas de las aplicaciones que este libro da ya te lo recomienda de por sí el entorno de desarrollo por tan importante que es. Entonces cada vez es más fácil tener un código limpio, pero sobre todo la importancia del código limpio, de lo que es ir más allá del detalle, de que este nombre de la función no es correcto, es darte cuenta de que al final lo que vas a hacer de alguna manera te va a perseguir por el resto de tu vida, no en plan con un cuchillo ahí a lo película de terror, pero sí que volverás dentro de X meses a tocar ese código y no te acordarás de nada. Entonces, lo mejor es haber seguido una estructura, haberlo hecho bien, haberlo hecho limpio para que tú puedas simplemente coger,
leértelo, volver a entenderlo, porque se te habrá olvidado todo y, oye, perfecto, pues en una hora lo tengo ya como si estuviera recién programado. Y no pasarte 3 días preguntándote por qué hiciste esto, por qué has hecho esto, y esto de dónde sale, y este nombre qué significa, y demás. Son esas pequeñas cosas que mejoran tu calidad como desarrollar, en primer lugar pensando para ti, y luego para los demás, obviamente. Y aquí una manera también de mejorar esa estructura, pensar en código limpio es leer muchos repositorios de código abierto, sobre todo repositorios famosos, bien mantenidos, que suelen obligar a tener estas buenas prácticas en cuanto al desarrollo. Entonces, cógete este libro como la base, no lo cojas como tengo que aplicar sí o sí, así, 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 así. Cógetelo como la base, pero coge lo fundamental, el core, que es mantener un código limpio en tu base de código, en tus proyectos, para el futuro. Siguiente, diseño de... Bueno, aquí uno de los libros más comentados en el área de programming, en Computer Science Career Questions y en Experiences Devs. ¿Vale? También es uno de los mejores libros mencionados en Hacker News y un 4,7 en Amazon. Vale, diseño de aplicaciones intensivas en datos. Este libro sí que ni lo conocía, ¿vale? A diferencia de la introducción a los algoritmos, que lo conocía pero no lo había leído. El Design Data Intensive Applications, no tenía ni idea de él. Así que vamos a ver qué nos comenta sobre él. ¿Vale? Es una habilidad fundamental para los desarrolladores experimentados. La verdad es que el diseño de sistemas tiene aquí toda la razón. Esto se debe a que los desarrolladores de alto nivel son responsables de sistemas de extremo a extremo en su equipo. Tema de la arquitectura de sistemas, hacerlo bien, escalable y que no te cueste un ojo de la cara es, yo creo que uno de los temas más difíciles. O sea, tienes el triángulo de escalable, no costoso y eficaz, que por un lado uno de ellos vas a ir tirando del triángulo y uno de ellos tiene que palmar, y si muchas veces no puede ser el precio porque te arruinas, entonces tiene que ser alguna de las otras cosas y hacerlo para que el triángulo sea lo más estable posible, sin lo más igualitario. Había un nombre para los triángulos que tenían la misma distancia de lados, que ya me acuerdo. Equilátero. Creo que equilátero. Para que sea lo más equilátero posible y no te desvíes en ninguno de los 3 puntos, y es extremadamente problemático. Yo no lo conocía, entonces me lo apunto. 4,8 estrellas en Amazon, casi 4.000 reviews. Es el libro más mencionado en Experiences Devs. O sea, devs con experiencia. Es bastante interesante este libro no lo conocía y habrá que apuntárnoslo. Y también es uno de los mejores libros mencionados en Hacker News. Hacker News, para que no lo sepáis, es de eCombinator y es pues una de las páginas de noticias de desarrollo, de innovación, de programación y demás, más importantes, y muchos entornos, muchos de librerías y demás que hayan salido de Hacker News tienen al menos un éxito asegurado durante una parte del tiempo, y eso está bastante bien, pues suelen ser tops. O sea, no entras en Hacker News, en el top 10 de Hacker News, por haber hecho una copia de Twitter. Y no me refiero a Threads, sino un proyecto de esto de fin de semana que hacemos un emulador de Twitter. No entras en el top 10 de Hacker News por eso. O sea, es bastante difícil entrar porque ahí está el top. Sobre escribir bien, ¿vale? Este libro sí que lo había no leído, pero sí he escuchado por así, pero no me fijé, o sea, no le presté atención porque como mi idioma principal no es inglés, pero aquí es donde entramos en la parte que a mí me gusta, que es, como desarrollador, no solo nos tenemos que centrar en el código, en programar y demás, sino también en mejorar las soft skills, y una de ellas es aprender a escribir. Al final, quieras que no, te va a seguir tocando escribir emails, te va a tocar, si eres freelancer, comunicarte con clientes, muchas veces por escrito, vas a tener que hacer tu propia página web en la que vas a tener que definirte, escribir tus proyectos y demás. No vale con poner sino que hay que dar una definición, ¿no? Y es ahí donde al final ves cómo explicarlo, ¿no? Si la persona es, no te diría confiable, pero sí, cuando buscas, por ejemplo, a un programador, la forma en la que ha escrito su currículum, la forma en que ha escrito su portfolio, te da... O sea, no podrías aceptar, o sea, yo no podría estar buscando a un ingeniero informático, a un software engineering, desarrollador, programador, lo que sea, y que en su currículum tenga faltas de ortografía.
Eso es inaceptable. Pero fuera. No, muchas gracias, Sandino, por estar, no te preocupes. Entonces, es lo importante de tener el tema de la escritura nos va a perseguir a todos de por vida y es una de las cosas que diga, a mí cuando era más, cuando estaba estudiando el bachiller, que creo que en Latinoamérica es la preparatoria, o para pasar ya a la universidad, a mí me frustraba que yo tenía que seguir dando lengua castellana siendo de ciencias, cuando los de literatura, ¿no? Los de la división de lengua, pues no tenían que dar matemáticas, ni física, ni química como yo, pero luego entendí que es extremadamente importante saber expresarse, saber escribir, tener una escritura clara, saber lo que tienes en mente, poder expresarlo en texto, porque al final es lo que permanece en el tiempo. Si está escrito en papel, suele perdurar mejor y más inamovible en el tiempo que si es simplemente de voz, aunque también expresarse bien es extremadamente importante también de voz, saber hablar. O sea, yo estoy harto de ver presentaciones, reuniones, lo que sea, donde la persona que está presentando luego se queda guardado en YouTube o lo que sea, pues no tiene esa agilidad al presentar, y yo también peco de eso, y, o sea, pues, el de esas cosas que no hace que no vayas del todo fluido, y es cuestión de práctica, 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 al igual que este libro, pues para aprender a escribir tienes que escribir, 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 y yo recomendaría, y esto lo podéis buscar porque hay artículos científicos relacionados con eso, no os puedo citar de memoria ninguno, disculpadme, pero es mejor escribir en papel con la mano que con un teclado, ¿vale? Nosotros como programadores escribimos siempre con teclado, es lo que hay, pero si quieres que las cosas se te queden mejor y aprendas mejor, tienes que escribir a mano. Se activan partes del cerebro distintas al escribir con un boli que al escribir con el teclado. Buscarlo en internet, leos los artículos, hay muchos vídeos en YouTube hablando de esto, y buscar la fuente y os lo miráis, ¿vale? Es importante eso también. Y por último, este libro sí que lo conocía, tampoco lo leí, porque Cómo ganar amigos e influir a la gente es un libro bastante conocido. ¿Y por qué no lo he leído? No sé, no tenía esa necesidad de... Porque, ¿cómo decirlo? Tampoco es que no tenga amigos en ese aspecto. Y por el título, pues siento, pues si ya tengo amigos, ¿para qué perder el tiempo, no? Pero después de ver reviews y después de lo que la gente comentaba de ello, quizás pierde un poco por el título, como le pasa a muchos otros libros, que por el título dices, no me convence, pero luego su contenido es mucho más importante. Y esto, lo que sí aquí dice es, todo tu trabajo involucra a otras personas, no llegarás muy lejos si es difícil trabajar contigo, incluso si tienes talento, ¿vale? Esto es lo más importante, da igual, completamente igual lo bueno que seas si no sabes trabajar en equipo. Porque a menos que estés tú solo y seas freelancer, y aún así vas a tener que trabajar con personas, si no eres capaz de trabajar en equipo, de que la gente se sienta cómoda trabajando contigo, no vas a llegar lejos, de ninguna manera. Incluso freelancer, porque si el cliente no está cómodo contigo, tú puedes ser el mejor programador del mundo, el que haga la mejor página web o que cumpla con el mejor requisito del cliente, que si el cliente no se siente seguro contigo, confiado y que le des esa tranquilidad, no te va a coger para el siguiente proyecto, ¿vale? Es la realidad. Entonces es extremadamente importante, y perdón que estoy dando golpes, es extremadamente importante saber trabajar en equipo, saber tratar con personas, que es muy difícil tratar con personas. O sea, yo al final en mi día a día en el trabajo he tenido que aprender a tratar con personas de diferentes ambientes, de diferentes culturas y demás, por trabajos internacionales. Y al final, programar es mucho más sencillo que tratar con personas, pero al final un lenguaje es esto, y funciona, y si no funciona es que algo de esto ha ido mal, entonces lo tengo que arreglar. Pero cuando tratas con una persona, pues no hay un for, no hay un while, no hay un if, ¿no? Que funcione con todas las personas. Hay cosas que algunas personas se pueden tomar bien y otras que se lo pueden tomar mal, y es difícil, y a veces también pues hay que ir un poco con más cuidado, y justo por eso me tengo que revisar este libro y apuntármelo a la lista de lectura. Realmente os digo que tengo una lista de lectura de libros más grande que vamos. Vale, esto aquí. Vale, el estado del libro, como demuestra que te ha gustado mucho el libro. Si lo has tenido en estas condiciones, te lo habrás leído tropecientas mil veces y se habrá desgastado. Pero vale, estos son los libros que nuestro amigo Ryan recomienda.
Vale, ahora yo también tengo aquí una lista de libros que yo también recomiendo, ¿vale? Entonces, primero, al igual que Ryan, orientados a la aprobación, recomiendo el de Refactory, ¿vale? Se está viendo bien, es que no quiero que salga, está forrado, no quiero que vaya en el plástico. Refactoring, la segunda edición. La primera edición es bastante vieja y difícil de conseguir, pero la segunda edición, ¿vale? Veis, está color, está bien. Ya he utilizado JavaScript, que es un lenguaje más común en esta época. Yo me lo compré en cuanto salió la segunda edición, me lo recomendaron y me gustó muchísimo, me ayudó muchísimo a entender el refactorizar, y es un libro que tienes que leer. No te diría una vez al año, pero sí tienes que releer varias veces para seguir entendiendo los conceptos, seguir aplicándolos, porque al final se te olvidan. Pero oye, después de leer el libro se me quedaron unos conceptos muy buenos que luego pude aplicar sin problema a mi código, y la calidad de mi código mejoró. Entonces, Refactoring de Martin Fowler, os lo recomiendo, la segunda edición. Vale, otro libro que también recomiendo, que este es un clásico, es Design Patterns, patrones de diseño. Pues este es el clásico, Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson y John Vlissides, si lo he pronunciado bien, si no, disculpad. Ese libro también es un clásico. También hay, si no, podéis buscar Dev Patterns, la página web, que también está muy bien, y son los mismos patrones de diseño, pero también ampliados con otros más modernos y demás, y al final vais a ver que aunque tú no sepas que estás aplicando un patrón de diseño, por cómo está formado el framework, por cómo está formada la librería, te obliga a ejercer un patrón de diseño. Al final está muy bien, y yo creo que es un clásico que cualquier desarrollador se debería leer, aunque luego diga, es que utilizo un 10% de todos los patrones que se hablan aquí. Efectivamente, pero es importante conocerlo simplemente como cultura general del desarrollador. Y por último, dos libros que también recomiendo yo es el de Economía Básica de Thomas Sowell, que ese no lo tengo en físico, desafortunadamente, estoy pendiente de comprarlo. Lo leí en digital en su momento con el Kindle. Y MBA Personal, que también recomiendo. El primero, Economía Básica de Thomas Sowell, es un libro que a mí me abrió los ojos en cuanto al aspecto de la economía. Al final nosotros como desarrolladores cualquier persona está en el mundo de la economía, se ve afectado por ello, entonces entenderla es un must, es un deber que tienes que tener como persona. Y Economía Básica es un libro tocho, es un libro grande, pero yo recomiendo encarecidamente. Y el segundo es MBA Personal, ¿vale? Si os interesa también una faceta un poco más de negocio que del desarrollo, pues un MBA suele ser muy interesante hacerlo. Y lo del MBA Personal, pues es una persona que intenta condensar, y por supuesto que no iguala a un MBA de por sí, porque esto es un libro y el MBA son 1 o 2 años, pero intenta condensar los conceptos que podrías aprender en un MBA en un libro, para que los leas. De hecho, yo me lo estoy releyendo, me lo leí también en digital, en el Kindle en su momento. Me gustó tanto que esperé a encontrarlo de segunda mano más barato, y aquí lo tenemos. Entonces ahora me lo estoy volviendo a releer para volver a adquirir el valor del libro. Y la verdad es que como desarrollador, si amplías tu foco también a la parte de negocio, yo creo que vas a entender muchas cosas sobre por qué algunas cosas se hacen así, por qué otras se hacen de otra manera. Y yo te lo recomiendo mucho, el no solo tener la visión en la programación, porque al final te podrás ver afectado por problemas que si hubieras tenido una visión más amplia no te hubieras afectado. Y una de las visiones que debes tener es la visión de la economía y también del producto, ¿no? de un valor, qué valor da tu producto y demás. Entonces yo considero que esos dos libros son muy recomendables para mejorar tu calidad, no solo como desarrollador, sino también como persona de valor para la empresa, incluso si eres freelancer.